Todos conocemos más o menos la historia. Moisés fue enviado por Dios para convencer al faraón de liberar a los israelitas. El faraón se rehúsa a liberarlos, entonces Aarón deja un bastón en el suelo que se convierte en una serpiente. El faraón no se impresiona por esto. Llamó a sus hechiceros, quienes vieron y también convirtieron sus propios bastones en serpientes para ser devoradas por la serpiente de Aarón, como muestra de que la serpiente de Aarón era mejor que la de los egipcios. Y luego los hechiceros también realizaron otros milagros como convertir el agua en sangre o hacer aparecer ranas. Un momento, ¿con qué poderes los hechiceros pudieron hacer esto? Hola, soy Giordano Sagan. En este canal hablo de temas de teología, filosofía y ciencias desde mi propio punto de vista. Si te gusta mi contenido, recuerda suscribirte y darle like y activar la campanita para que te enteres de futuros videos. Quiero comenzar leyendo el versículo en detalle. Dice Éxodo 7:11. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos tiró su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de todos ellos. ¿Cómo es posible que personas que no creían en el único Dios verdadero, el único capaz de tener poderes, porque no existiría otra fuente de milagros o poderes, tenían ellos el poder para transmutar un palo sin vida y crear a partir de esos palos seres vivos? Quiero revisar algunas de las excusas que dan algunos de los apologetas para explicar estos poderes. En vez de admitir que no saben, ellos inventan excusas y las quiero revisar con ustedes y luego voy a explicar por qué realmente se escribió esto en el libro. Por qué el Éxodo cuenta este relato en vez de la explicación que ellos entregan. Número 1. ¿Era una ilusión o truco? Algunos dicen que los hechiceros no realizaron un verdadero milagro, sino que utilizaron técnicas de ilusión o trucos visuales que parecían auténticos a los ojos de los presentes, y por eso después Moisés relató que había visto ocurrir esto. Esto sugiere que entonces la Biblia no dice la verdad. El versículo describe que ellos hicieron lo mismo que Aarón. ¿Acaso Moisés era tan tonto como para no darse cuenta de que tenía las serpientes de antes o que no se convirtieron realmente en un palo en una serpiente o que eran serpientes de utilería, por ejemplo? ¿No podía darse cuenta de algo así? ¿Dios no podía advertirle de que esto iba a pasar tan bien como le advirtió tantas otras cosas que terminaban pasando? En cualquiera de los casos, esto deja a la Biblia como un texto interpretativo y no como un relato literal, como se sugiere que ocurrieron estos hechos. ¿Podemos decir entonces que quizás la vara de Aarón también era una ilusión? ¿O que las plagas de convertir el agua en sangre o la columna de fuego que apareció en el desierto también eran trucos y no eran reales? ¿Dónde se hace esta separación de qué es literal y qué es lo que ellos pudieron interpretar de lo que pasó? ¿Dónde está la diferencia entre lo real y lo que es un truco o lo que me parece a mí que vio pero realmente no vio? ¿Cómo podemos saber esa diferencia en el relato bíblico? 2. Era poder demoníaco. La creencia más común hoy en día es que ellos realmente tenían poderes. Como eran adoradores de dioses falsos, Satanás los estaba utilizando y les otorgaba estos poderes. ¿O era Satanás mismo quien estaba detrás de la cortina haciendo esto directamente con sus propios poderes? El problema con esto es que atribuye grandes poderes a Satanás, nunca vistos en otra parte de la Biblia, ni en la realidad tampoco. Si Satanás tiene este poder, ¿por qué no los usa hoy? ¿Por qué no podría Satanás fundar iglesias con adoradores de él o de un falso Dios con un personaje ficticio que pueda hacer este tipo de milagros, convirtiendo objetos en animales o en otras cosas frente a los ojos de toda la gente? Y esto se podría demostrar físicamente, no podría haber una refutación científica porque lo haría realmente, o sea, tiene el poder de hacerlo. Esto ayudaría muchísimo a su trabajo. Podría falsamente sanar enfermos, provocar enfermedades para luego sanarlas, por ejemplo, hacer montones de milagros y llamarlo la religión verdadero, y millones de personas seguirían esta nueva religión supuestamente verdadera, ya que tendría una demostración física. ¿Para qué Satanás ocultaría esos poderes si los tiene?
¿Será que Satanás también creó la serpiente del Edén? ¿Desde un palo quizás? Si fue así, ¿por qué Dios entonces castigó a todas las serpientes del mundo y no castigó a Satanás cuando pasó esto? Número 3. Permiso divino. Esta excusa sugiere que Dios mismo fue quien les dio el poder a los hechiceros para que realicen estos milagros y así el faraón no libere tan fácil a los israelitas y así luego Dios mostraría que tiene poderes superiores y que básicamente es mejor que esos otros dioses. Esto implicaría que Dios usa personas malvadas para hacer cosas malvadas. Estos hechiceros sabían desde mucho antes que podían hacer este tipo de trucos, se ofrecieron a hacerlos, porque sabían que lo iban a hacer. Lo que indicaría que además entonces Dios les había dado estos poderes desde mucho antes. Cuando ellos practicaban en el patio, por ejemplo, Dios les hacía convertir otros palos en serpientes y muchos otros milagros para que algún día ellos tengan la confianza de ofrecerse a hacer este otro milagro. Dios podría haber liberado a los israelitas sin resistencia, podía haber hecho desaparecer a los egipcios como por arte de magia, o podía haber enviado su espíritu para eliminar a los primogénitos en primer lugar, o eliminar al faraón, o eliminar a cualquiera que pudiera resistirse. Él podía haber entregado Egipto directamente a los hebreos, en vez de llevarlos a otro lugar y hacerlos vagar por el desierto. Podía haber convertido a los egipcios en sus esclavos, en vez de que fuera de la otra forma. Todo esto se vuelve bastante incoherente, como es la historia en realidad completa. Y además, esta excusa implica que todos somos solamente marionetas de Dios, que el supuesto libre albedrío es más flexible que las promesas de un político. Hace un par de décadas existió algo llamado el premio James Randi, o no recuerdo también el nombre, pero premiaba con $1 millón a la primera persona que demostrara tener cualquier poder sobrenatural. Este premio estuvo abierto por más de 30 años y nadie jamás pudo demostrar que podía realizar poderes. Fueron personas que eran psíquicas, que hacían supuestamente telequinesis, que podían provocar que se encienda un papel a la distancia con su voluntad, y jamás pudieron probar realmente en un ambiente controlado que tenían estos poderes. Era muy fácil, si alguien podía convertir un palo en serpiente, ir allá, aparecer en televisión y convertir un palo en serpiente delante de James Randi y llevarse $1 millón. Y hoy todos estaríamos seguros de que esto pasó y además comprobaría la historia del Éxodo. Sería ganar. Sería una comprobación bastante buena. Pero nadie llegó a cobrar tal premio porque en realidad nadie puede hacer este tipo de cosas. La verdadera razón detrás de esto es que ninguna de estas cosas realmente pasaron. Estamos hablando de historias completamente inventadas. Nunca hubo un éxodo. Nunca existió Moisés, ni Aarón, ni los israelitas fueron esclavos en Egipto, ni caminaron por el desierto durante 40 años. Existen muchos arqueólogos, especialmente arqueólogos israelitas, que deseaban encontrar evidencia, y ellos trabajaron durante años buscándola y concluyeron que no existía tal evidencia. Israel Finkelstein dice: la conclusión más sencilla es que el relato del Éxodo no tiene base en la historia. No hay evidencia arqueológica que respalde la idea de un éxodo masivo de israelitas desde Egipto ni desde una larga instancia de ellos en el desierto. En la Biblia desenterrada del año 2001. Neil Asher Silverman: la falta de evidencia arqueológica del Éxodo no puede ser ignorada. A pesar de muchos esfuerzos de excavación y búsqueda, no se ha encontrado ninguna señal de una migración masiva de los israelitas desde Egipto, ni en el desierto, ni en las regiones adyacentes. En el mismo libro, la Biblia desenterrada del año 2001. Donald de Rothford dice: no hay absolutamente ninguna evidencia arqueológica que pueda considerarse confiable para apoyar el relato bíblico del Éxodo. Los detalles de la historia, como se encuentran en la Biblia, no se corresponden con lo que sabemos de Egipto en el período correspondiente. C.F. Herzog: la evidencia arqueológica no respalda el relato bíblico del Éxodo. Las excavaciones en el Sinaí y otras regiones donde supuestamente ocurrió no han revelado ninguna prueba de la presencia de una multitud de personas durante ese tiempo. No existe ninguna evidencia de que algo de esto pasó. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué tenemos este relato en la Biblia? El consenso de los estudiosos de la Biblia y arqueólogos
es que el libro del Éxodo fue escrito entre el siglo 7 y 6 antes de la era común, y relata supuestos hechos que ocurrieron unos 1000 años antes. Además dice que fueron escritos por el mismo Moisés, cuando inicialmente la Torá era transmitida oralmente durante más de 400 años previo a empezar a ser escrita. Por eso no existen los originales de esos papiros, porque nunca fueron escritos en papel. No era la costumbre de ellos hasta varios siglos más tarde. Los hebreos originalmente eran politeístas, o mejor dicho, eran enoteístas. Durante este tiempo en que se escribió este relato, la religión hebrea todavía apoyaba la idea de la existencia de otros dioses. Ellos vivían rodeados de otras culturas con otros dioses, y todavía esa religión apoyaba la idea de que esos otros dioses existían, pero eran inferiores a Jehová. Esto se puede ver en el Antiguo Testamento por todas partes. Salmo 82:1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Este texto reconoce la existencia de una reunión de dioses, pero dice que Jehová, está en medio de esos dioses. Hasta lo vemos en el primer mandamiento, donde dice, en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No está diciendo que no existen otros dioses, podría decirlo. Pero lo que está realmente diciendo es, no tengan esos otros dioses, no adoren a otros dioses, solamente adórenme a mí. Porque Jehová es un Dios celoso. ¿Cómo va a ser celoso de otros dioses que no existen? Es mucho más conveniente decir, no existen los otros dioses. Y eso es porque en ese tiempo todavía los hebreos, muchos de ellos todavía practicaban la adoración a muchos dioses. Por ejemplo, en Jueces 2, del 11 al 13, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Adonai, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Adonai, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y se inclinaron ante ellos, y provocaron a Adonai a ira, y dejaron a Adonai, y adoraron a Baal y a Astarot. Acá está diciendo que ellos sí, habían hebreos que adoraban otros dioses, y hay muchos otros versículos que soportan esta idea. Está por todo el Antiguo Testamento. Entonces, este relato del Éxodo aparece justamente en este contexto histórico, donde los escritores de la Biblia intentan decir que Jehová es el Dios superior a los otros dioses, e incluyeron en sus historias relatos como el de la serpiente, que Jehová hizo una mejor serpiente que el otro Dios. Las cosas que yo hago, los milagros que yo realizo, son superiores a los milagros de los otros dioses. Estoy preparando otro video para explicar más sobre el politeísmo de los hebreos. Entonces, ¿por qué hoy ya nadie convierte bastones en serpientes? Bueno, porque nadie convirtió bastones en serpientes nunca. Ese tipo de cosas no ocurren, amigos. Esas cosas son imposibles, nunca ha ocurrido y nunca va a ocurrir. La realidad no funciona de esa forma. Un bastón no se convierte en serpiente, ni tampoco se convierte el agua en sangre. Así que eso es lo que quería compartirles por ahora. Recuerden suscribirse, darle like. Soy Giordano Sagan y los espero.